Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo en nuestro estudio bíblico. Ahora vamos a entrar en este capítulo 11. Nosotros en el capítulo 10 estuvimos hablando sobre esta misión, la decisión por Jesús. Ahora comienza desde este capítulo 11 principalmente. El 10 nos hablaba directamente de todo lo que es esta misión de los discípulos, del capítulo 9, 36 al 11, 1. Ahora nosotros vamos a comenzar con esta decisión que tenemos que tomar. Somos nosotros quienes vamos a tomar entonces en nuestras manos ahora esta misión. Pero para tomar esta misión en nuestras manos, el Señor nos dice, bueno, tiene que haber una profunda decisión de tu parte. Como decíamos anteriormente en nuestro curso bíblico, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Hay una linda música también del padre Cecinio, entonces tienen que escuchar. La decisión es tuya. Son muchos los invitados y pocos son los obreros, dice el Evangelio. Y bueno, ahora el Señor nos propone, mi cual y eso va a depender ya de nosotros. Entonces de ahí viene la decisión por Jesús. Esto va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, versículo 20. Y aquí entonces estaríamos terminando toda esa sección, esta segunda, que es muy interesante, en donde ahora vamos a hablar sobre esta decisión tan importante que tiene que hacer el cristiano. Decidirse por Jesucristo después de que haya conocido bien cuál es la propuesta de Jesucristo para hacer este seguimiento, ¿verdad? O sea, para decir, yo me comprometo y yo quiero llevar adelante el Evangelio de Jesucristo. Hemos visto, como ya dijimos recién en el capítulo 10 de San Mateo, la misión de la iglesia.
a la luz de la palabra de Jesús. Es decir, Jesús es el que hacía ese discurso, ¿verdad? En el capítulo 10, él mismo comienza a hablarle a sus discípulos y les da las instrucciones. Jesús convocó, dice, a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Así comienza el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Nosotros hemos visto esta parte y todo es a la luz de la palabra de Jesús, esa misión que tenemos que hacer. Ahora que vamos a comenzar esta otra sección que va desde el capítulo 11, versículo 2 hasta el 16, versículo 20, la misión de Jesús y su encuentro con los fariseos a la luz de la experiencia de la iglesia. Atención, esto como termina es importante, a la luz de la experiencia con la iglesia. Y esto yo resalto muchas veces, el aspecto de la iglesia, es decir, el aspecto de la comunidad, el aspecto de una comunidad que camina y que reflexiona y que tiene una tradición, es decir, que va transmitiendo. Y ahora la relación de Jesús con los fariseos, es decir, con las autoridades. ¿Qué es lo que verdaderamente pedía esa comunidad cristiana? ¿Qué es lo que la comunidad cristiana quería vivir? ¿Qué es entonces lo que está proponiendo aquí la comunidad cristiana para ser seguidores de Jesucristo? ¿Cómo tiene que comportarse, en síntesis, con las autoridades, digamos? Pero aquí, como veremos en esta experiencia, ¿verdad?, de iglesia, en este encuentro con los fariseos, muchas veces tenemos encuentros bastante duros también, de controversias con los fariseos. Pero en fin, lo importante es reflexionar, mirar, entender cuál es esta propuesta de Jesús. Y por eso, cuando hay una propuesta de Jesús, justamente ya el título de esta sección nos está llamando, que la decisión es por Jesús. Nuestra decisión debe ser por Jesús. Pero por eso el Evangelio aquí nos está haciendo una invitación a que nosotros podamos decidirnos por Jesús. Desde el capítulo 11, versículo 2 hasta el 16, versículo 20. El reino de Jesús no encierra solo las palabras y las obras, como ya hemos hecho en esta presentación anterior, ¿verdad?, en el curso bíblico que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9. No es que simplemente se está encerrando ahí en las palabras y las obras. No se reduce tampoco a una misión. Simplemente, entonces vamos, tenemos que hacer algo, tenemos que anunciar, porque está hablando la iglesia. Mateo sobre todo está hablando y está presentando a la iglesia, e incluso podemos decir a una iglesia institucional, si uno quiere decirlo así, porque es esa comunidad cristiana que ha conocido a Jesucristo y que después está hablando, se está relacionando y está diciendo de sí. Implica al mismo tiempo una confesión específica en el Cristo. Confesión específica en el Cristo. Se debe confesar entonces a Jesucristo. De esa confesión que divide a los hombres y funda la iglesia, nos habla esta sección, ¿verdad?, que es la tercera. Después de haber concluido con el capítulo 10, esa segunda sección, ahora entonces esta tercera sección que nos va a hablar de esta confesión específica en el Cristo. Una confesión en el resucitado. Estamos seguros nosotros, entonces nos adherimos y por eso estamos hablando de esta decisión, le ponemos como título. Bueno, aquí entonces es muy interesante porque encontramos dentro de una lógica lineal cómo se va presentando el Evangelio. Se supone que la misión viene después del mensaje de Jesús, ¿verdad? O sea, la misión. Nosotros tenemos una misión, pero ¿sobre qué cosa vamos a misionar? Vamos a preguntarnos enseguida, ¿verdad? Diga, tú en la misión, vean de cuál es para la de Guerajata, de Corey Cuarana, para la de cuál es la pisa cuera. Y ahí entonces viene ese mensaje de Jesús que va del capítulo 5, justamente hasta el capítulo 9. Y desde el capítulo 10 ya comenzará esa misión de todo lo que hemos aprendido. Por lo tanto, esto constituye para nosotros lo esencial, lo fundamental. Constituye para nosotros la base, el conocimiento del mensaje de Jesucristo. Peñan de Yara, un cuaven, añade, peala ñande ya está ya güera haye, pues allí cualca, ñande la pisa cuera.
Pero Mateo tiene su propia lógica. La misión, la obra de Cristo, continúa en el tiempo de la iglesia. La misión y la obra de Cristo continúa en la propia iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Benedicto XVI pasará en la intimidad su 94 cumpleaños sin especiales celebraciones. Es también un cumpleaños triste, pues es el primero sin su hermano Georg, fallecido en julio, al que estaba muy unido. Hace unas semanas su secretario personal decía que Benedicto bromea a menudo con su edad. No podemos olvidar lo que él mismo dice. Tengo casi 94 años. ¿Qué queréis que haga? No esperaba llegar a ser tan anciano. Y ha llegado a decirme que no esperaba que la distancia, el camino desde el último día de pontificado hasta la puerta de San Pedro en el cielo, fuese tan largo. En el pasado, en este día, el Papa Emérito recibía en su cumpleaños muestras de afecto de su Baviera natal. Pero este año no está prevista ninguna visita debido a la pandemia. Benedicto XVI nació el 16 de abril de 1927. Fue bautizado con el nombre de Joseph Aloysius ese mismo día. Era el tercer hijo de Joseph y María. Ninguno de sus hermanos sigue vivo. Por eso transcurrirá sin familiares directos su cumpleaños. Eso sí, no faltará la tradicional llamada del Papa Francisco. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Caminar contigo, María.
caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estábamos hablando entonces de que no hay que escandalizarse, decíamos, así como Jesús se da la vuelta, no se preocupa y dice, bueno, vamos a otro lugar. Pues ya hoy me voy a los hermanos esos boanerges, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los hijos del trueno, ya el nombre lo dice como característica, ¿verdad? Como que quieren que caiga, dice, fuego sobre esta gente. Que Yucapango, vayan dañando recibimos. Ñande ya. Orego, claritos ahora como otro hoy. Yo me voy hacia Jerusalén. Dijimos ¿verdad? Anteriormente en el bloque anterior que Jesús viene desde el norte, Cesarea de Filipo, y va hacia Jerusalén. Jerusalén será el lugar donde será consumada la salvación. Ahí ese había sido el lugar, según el Antiguo Testamento, los libros históricos, que Dios mismo había elegido para manifestarse. Entonces en la mente del autor sagrado y toda esta comunidad cristiana está reflexionando y está diciendo, es allí entonces donde se realiza, ¿verdad? La manifestación plena, total y absoluta de Dios. ¿Cómo se manifiesta? A través de la muerte en cruz de su propio Hijo. Bueno, ahora el judaísmo, y aquí se presenta a través de la figura del fariseo, lo rechaza, le rechaza directamente a Jesús. ¿Por qué venían de allá? Pide incluso una y otra vez una señal. Oye, danos una señal. Esa señal distinta que demuestre externamente que aquel hombre es Cristo,
que vos sos el ungido. Ella cabre, ella acá, la andende ella cae no oren logro viamone. Sin embargo, no se arriesga, tienta a Dios en su carencia de confianza. Tienta a Dios en su carencia de confianza. Le está poniendo a prueba a Dios, ¿verdad? A Dios le está poniendo a prueba. Yo pienso que nosotros también, porque esta es parte y es esencia también de la religión baja, le llamamos nosotros. La religión baja es aquella que se deja llevar mucho por el aspecto primitivo, ¿verdad? Por el aspecto más bien del sentimiento. Y entonces uno, todo como está esperando una cosa mágica, que Dios haga, ¿verdad? Todo. Entonces yo le pongo a prueba a Dios. Y ya pomían de Yara, agüero viajan, ya se mi cierto página. Y sin embargo, la religión alta es al revés, ¿verdad? Es entonces, ante incluso una incomprensión, ante una dificultad, ante algo que yo humanamente me doy cuenta que no puedo traspasar. Por ejemplo, pongamos el caso de una enfermedad. Está bien, rezamos, pedimos al Señor, oremos un guaramina ñande yara lleva. Pero eso no quiere decir directamente, entonces, si es la religión baja, sería que Él haga ese milagro y ¡pah! Te cure, esto, ya está, amigo, 100%. Vos, como recién nacido, como que tenés 10 años, dale, fuerza, todos los músculos, todo. Y está el otro, el de la religión baja, como le está diciendo, que está esperando y está diciendo, bueno, Señor, que se cumpla tu voluntad. No por eso yo pierdo la fe, al contrario, me fortalezco más y entiendo que hay un Dios, ¿verdad?, que ha hecho toda mi naturaleza y está diciendo, bueno, mi hijo, yo te regalé todo y esta es tu marca registrada, porque cada uno es una marca registrada ante el Señor. Para cada uno hay una marca registrada ante Dios. Y entonces nosotros somos verdaderamente ante el Señor únicos, ¿entienden? Y entonces eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? En cuanto que el judaísmo lo rechaza porque pide una y otra vez señal, le está poniendo a prueba al Señor. Somos nosotros entonces quienes le ponemos a prueba al Señor. Ahora, Mateo también aprovecha la ocasión y vuelve a presentarnos al Bautista. Jesús nos asegura, Juan es un profeta. Juan es un profeta. Prepara los caminos del Señor. Es Elías que dispone a los hombres para el juicio decisivo. Elías dispone entonces para el juicio decisivo. Juan está en el límite hasta su vera, alcanzan la ley de los profetas. O sea, hasta esa frontera, hasta ahí entonces alcanza todo lo que significa para nosotros ese límite de nuestro, entre comillas, conocimiento por una parte, pero que después tiene que dar ese salto cualitativo hacia la fe. Hasta ahí entonces llegamos, ¿verdad? Hasta eso podemos decir. Entonces, con él empieza de alguna manera el reino de Dios. Nosotros cuando estudiamos al inicio San Marcos, porque lo primero que estudiamos fue San Marcos, también nosotros decíamos y poníamos el límite, la vera, la frontera. Aquí termina entonces el Antiguo Testamento y aquí comienza el Antiguo Testamento. Y es eso también lo que San Mateo de cierta manera nos está diciendo. Juan está en ese límite, en la vera, en la frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahora es él el que viene y pregunta, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que debe llegar? ¿O debemos esperar a otro? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe.
del año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre todo la teología, ¿verdad? Lo que nosotros estamos mirando. Porque también tenemos que recordar, cuando decimos estamos estudiando San Mateo, tenemos que mirar que cada evangelio, cada libro de la Biblia se pueden leer de diversas perspectivas. Esta es una perspectiva teológica la que nosotros estamos haciendo. No estamos haciendo una exégesis exhaustiva, por ejemplo, ¿verdad? De entrar en esos pequeños detalles del aspecto literario, del aspecto entonces de lo que se dice, de lo que se pudo haber dicho, del texto, de la diversidad de los textos, etc. Nosotros, en ese sentido, de esa perspectiva, no estamos haciendo nuestro estudio bíblico porque nos llevaría mucho tiempo por una parte y sobre todo de parte nuestra, del auditorio y todo eso, tal vez nos costaría mucho más porque se nos volvería muy pesada, ¿verdad? Esta lección, esta clase, este estudio bíblico. Cuando entramos simplemente en estos pequeños detalles, que son importantes, atención, yo no estoy diciendo que esto no sea importante, al contrario, diría que es lo esencial y lo fundamental para poder después hacer una buena interpretación. La exégesis y el texto son los elementos esenciales y fundamentales para después llegar a una buena interpretación. Pues justamente el problema, ¿verdad?, de las sectas y los protestantes es esa, ¿verdad? Cuando no hay una exégesis, cuando no hay un mirar dentro del contexto histórico, cuando nosotros simplemente pensamos que todo viene de afuera, que Dios, todo desde afuera, ¿verdad? Donde el hombre prácticamente es como un ser pasivo dentro de esta historia, evidentemente que entonces nuestra interpretación bíblica es también totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Aquí se insiste mucho entonces en un estudio desde las ciencias que nos tienen que ayudar, las ciencias auxiliares, nosotros le decimos, dentro del estudio bíblico. Seguimos entonces aquí ante esta lectura que hicimos. Gracias, dice, te doy, Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelas a los pequeños. Entonces la alegría de Jesús y de la iglesia se desborda. Hay una alegría total aquí. Es cierto que los sabios se han quedado solos, pero hay muchos, cantidad de hombres pequeños que comprenden el sentido de Jesús y aceptan todas estas cosas, sus palabras y milagros, la expresión del reino. Con esta alegría ha empalmado, ¿verdad?, la mayor revelación de los sinópticos. Jesús se llama el Hijo. Por eso es suyo el gran poder del Padre. Por eso puede ser origen de la iglesia. Puede realizar el juicio. Su fuerza brota de una unión con Dios su Padre. Solo Dios conoce la verdad, de verdad al Cristo. Solo Dios conoce de verdad al Cristo, el Hijo. Solo el Hijo llega al Padre. Por eso puede desvelarlo y mostrarnos su secreto. Qué importante. Vamos a ver entonces esta primera partecita de lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, recordemos que está llamando a esa alegría que Dios dice, esto lo ha revelado a los pequeños sobre todo. Con esta alegría se empalma la revelación que Jesús, en primer lugar, se llama Hijo. Jesús es el Hijo. Por eso es suyo el gran poder, el hecho de ser el Hijo, o sea, el heredero, el que da continuidad a la fuerza y el poder de Dios. Por eso puede ser origen de la iglesia. Vamos a mirar entonces cómo entendemos aquí Mateo 28, 16, 20. Entonces, cuando nos presenta el envío, ¿verdad?, del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que ellos, los pueblos, sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir
todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, aquí está el origen de la iglesia. Y desde este lugar se puede realizar el juicio. El juicio, ¿se acuerdan? Que también nosotros lo hemos leído tantas veces, capítulo 25. Sobre todo cuando se insiste. Desde el versículo 31 en adelante tenemos el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Bueno, muy bien, aquí entonces tenemos lo que podemos entender, ¿verdad? Como la propuesta concreta de Jesús a la que nosotros tenemos que adherirnos. ¿Me adhiero o no me adhiero? Si yo me estoy adhiriendo entonces al Señor, ciertamente que aquí entra todo el aspecto, ¿verdad?, de la caridad. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y de acuerdo a eso se realiza el juicio. Ahora, su fuerza brota de la unión con Dios su Padre. Solamente desde ahí. La fuerza que nosotros tenemos, siempre en este tiempo pascual, sobre todo nosotros decimos, es el espíritu del resucitado el que le mueve al cristiano. Y andego ya así como necesitamos gasoil para el vehículo o nafta para tu vehículo, así también va el añán de nafta, va el añán de gasoil, va el añán de alcohol. Y justamente es la fuerza de Dios, es el espíritu del resucitado. Upea el añán de Mungu, ahí. Solo Dios conoce la verdad, de verdad, al Cristo. Solo Dios. Solo el Hijo también llega al Padre. Viceversa, entonces aquí. Uno en relación al otro. Solo Dios es el que conoce profundamente al Hijo, a quien Él lo envía, ¿verdad? Y al mismo tiempo, solamente el Hijo es el que nos puede revelar porque Él lo conoce, viene de sus entrañas. Jesús ha respondido a la gran cuestión. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Y cómo va a responder Jesús a esta cuestión? ¿Eres tú el que ha de venir? Volvemos enseguida con esta respuesta con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Evangelio, ¿verdad? De San Mateo. Nosotros decimos que todo esto que se nos presenta aquí al final, en este capítulo 11, del versículo 25 en adelante, es como un paréntesis, donde se nos vuelve a insinuar y se nos vuelve a invitar y se nos dice, bueno, atención, que siempre mi yugo es suave, ¿verdad? Mi carga es ligera. O sea, esto es lo que te va a hacer bien, esto es lo que yo te estoy presentando. Pero ya poponata anderejica tu hanguay salare anila UPB siempre ella caintujina ante el pecado. Ahora, se ha parado en un instante la marcha de las cosas. Se ha parado, por eso es paréntesis. Se abre el telón, se muestra el fondo, pero de nuevo el telón se ha corrido y es preciso volver a orientarse. Jesús seguirá enfrentando a los fariseos. Los discípulos tendrán que aprender muy poco a poco los secretos de su maestro. Entonces, como paréntesis, yo le estaba diciendo, venían de yarame, venían de caramelitos y la lleva. Mía, me llaman de catuta, ñan de yaguata,
pero te va mostrando, porque esto te va a hacer bien y esto es lo que te hace bien. Es aquí donde vas a encontrar la felicidad. Hemos dicho que estas palabras son como un paréntesis. Precisamos, no se trata de que en ella se vengan a expresar unas ideas que salen del contexto. No. En ella se alcanza el fondo de Jesús, el Cristo victorioso que nos llama. Sabemos desde ahora que el rechazo de Israel y de los grandes de este mundo nunca puede ser lo decisivo. Nunca puede ser lo decisivo. ¿Por qué? Y porque nosotros, cuando nos damos cuenta que todas estas propuestas del mundo no nos llevan en realidad a un camino decisivo, a un camino de felicidad en síntesis, ¿verdad? Porque nuestra vida puede estar llamada a una felicidad plena. Pero estos caminos que nos dan el mundo simplemente, como dice Juan, también utiliza mucho la palabra cosmos, el mundo, pero también de una manera negativa. Esto no puede ser lo decisivo porque nunca nos vamos a realizar plenamente en este aspecto. Decisivo es solo el Cristo que nos llama desde el fondo y que ha invitado de una forma victoriosa a los humildes. Esto es lo único decisivo. La única felicidad que se nos propone es la propuesta nada más y nada menos que de nuestro Creador. Él es nuestro Creador y por lo tanto, si es nuestro Creador, Él nos conoce de fábrica. Él nos conoce así como somos. Él nos conoce como nosotros, habiendo sido creado por Él, vamos a ser felices. ¿Cuál es nuestra llavecita, la clave para que nosotros podamos ser felices auténticamente? Semejante es el valor de la escena de la transfiguración. En medio del contexto de una iglesia que camina, una iglesia entonces que está caminando, una iglesia que está entonces siempre procurando vivir esa propuesta del Señor. A niñande sarai peawe porque ñande ya were cogina peñande no de va peñande yara esa cañande ahí pona ñande. Cuál será pejina a peara picuerila de Juana, a peara picuerila de ñepiamba haitiana y como comunidad ciertamente. Por eso es en medio del contexto de una iglesia que camina. Da ahí cuya puita hina ñama ñaña aromba. Diga tú ñande la ñaja anu ñande yara to ya popape la ñande ya pona. Ñande go la ya pona. Ñande go la ñepiana. Añande entonces ya cuariremba epa ñande yara y cuame ñande upeare ñande poyai. Aye poyai de upeare upeandie entonces reguatatare hoy. Semejante también a la certeza del juicio decisivo. El juicio decisivo. ¿Cómo va a ser ese juicio decisivo? Nosotros ya hemos mirado varias veces, hemos reflexionado mucho. El capítulo 25, en Terobeteo mire y guau. Terobeteo, esta vez mañana de ñandume. Pero esa es una pregunta, siempre es una pregunta retórica. El Señor nunca te hace una pregunta como para decir, bueno, Pepe ya aplaza porque lo aplaza. No. Aquí somos nosotros mismos quienes vamos a responder y vamos a decir, estoy aplazado o estoy yendo bien por este camino, ¿verdad? ¿Y cómo lo descubrimos eso? Y solamente cuando entendemos, ¿verdad? Y decimos, tuve hambre y me diste de comer. Entonces, por andu voy a tu hijo, ahora que hay pido de yara cero es de bare, no hinara, aromongaru, se nace mandó ahí, y sin embargo, el Señor después le va a decir, ¿verdad? Pesera pisabe, pero temea, dereje, remongarushube, remondeshube, rejo, eñandumi, reje, shamba, boicoteme. Ahí está. Entonces, viste que la respuesta va a ser desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero cuando sabemos que esta es la forma como encontramos al Cristo, esta es la forma como le encontramos a Dios que se manifiesta, se abre directamente entonces a un servicio comunitario. Se abre directamente entonces a la comunidad. Yo en función de la comunidad. Yo que me doy cuenta qué es lo que necesita mi comunidad. Yo que me doy cuenta qué es lo que yo tengo, pero para dar y ofrecer a mi comunidad. No es lo que yo tengo para mí mismo y encerrarme en mí mismo, ¿verdad? En mi soledad.
sino que desde estas cualidades y riquezas tan lindas que el Señor me ha regalado, y así entonces, ¿verdad? En medio de este contexto de una iglesia que camina, así también nosotros encontramos este juicio decisivo. Porque el juicio decisivo ante Dios pasa ante nuestra conciencia todas nuestras acciones. ¿Qué hicimos? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo nos comprometimos? ¿Qué dimos? ¿Qué entregamos? ¿Qué no entregamos? ¿De qué fuimos entonces nosotros tacaños, digamos, ¿verdad? Tacaños no es solamente del dinero, tacaños de tu tiempo, tacaños de tu amor, tacaño de tu generosidad, tacaño de tu empeño, tacaño entonces de tu decisión o falta de decisión, ¿verdad? Por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, con tus trabajadores, con tus amigos, en fin, todo eso significa, ¿verdad? Cerrarse o encerrarse en sí mismo. Así, de esta manera, precisamente a las puertas de la pasión y de la muerte, esto nos muestra que la perspectiva de un tiempo lineal se ha superado. El futuro del Cristo triunfante se esconde en el debate con los fariseos. Late ya en la lucha de la iglesia. Aquí entonces se dan cuenta que ya no va a ser simplemente la ley por la ley, porque algunas veces nosotros detrás de la ley nos morimos, ¿verdad? Dentro de la ley, simplemente por la ley. Nosotros tenemos que darle vida entonces a todas estas orientaciones, porque al final de cuentas es una orientación para nuestro existir. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, nos ayude, nos fortalezca y sobre todo nos haga también seguir a esto esencial, ¿verdad? Que es el núcleo de la vida cristiana, una entrega generosa hacia los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.